Hola amigos y amigas del show del marketing, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ricard y en el día de hoy os voy a enseñar un vídeo donde voy a estar probando Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Canva. La verdad es que desde hace poco estoy probando Canva y me ha sorprendido muy gratamente. Sé que entre la comunidad de los diseñadores gráficos pues es un programa que no está muy bien visto y pienso que es porque se desconoce. Es mi opinión, pero yo como diseñador gráfico al principio era bastante reacio a usar Canva, pero ahora que lo estoy usando veo que esto tiene mucho potencial. Por lo tanto, os voy a comparar estos tres programas, Illustrator, Photoshop y Canva, y vamos a empezar un poco por Canva para que veáis todo lo que se puede hacer. Y lo iré comparando con Illustrator y con Photoshop. Primero, sabéis que tenemos este programa aquí, que es Illustrator, tenemos Photoshop. Illustrator básicamente se pueden trabajar imágenes, se puede trabajar vectores. En Photoshop es más para trabajar imagen, retoque de imagen. Pero es que el tema está en que de alguna manera Canva es como un 3 en 1. Realmente también incluso se puede tocar vídeo, entonces cumple la función, diría, de tres programas: Photoshop, Illustrator y Adobe Premiere. Pero Premiere es tema vídeo, es otra cosa que en otra ocasión haré un vídeo hablando de esto. Para mí, la sencillez, la inmediatez, la originalidad de este programa pasan a Adobe Photoshop y Illustrator. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil hacer un diseño y es muy fácil coger ideas. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, un diseño. Si vamos aquí a diseños, pues podéis buscar la temática, ¿no? Aquí está el tema que muchos diseñadores gráficos os van a decir: no, es que tenemos que usar Illustrator porque Canva es algo predefinido. Es predefinido, pero puedes trabajar proyectos de principio a fin. Quiero decir, no necesariamente tienes que copiar. Igualmente hay muchos diseñadores que copian sus diseños, pero los trabajan en Illustrator. Así que el hecho de que aquí salgan diseños predefinidos como los que veis, pues para mí no es un impedimento para ser original, ¿vale? Dicho esto, vamos a imaginar que hacemos un flyer o un folleto de estos que a veces pues encontráis en el buzón. Vamos a suponer que creamos uno. Primero tendríamos que crear un lienzo que, por ejemplo, en Illustrator, pues vamos a aquí archivo, vamos a nuevo, y con esto pues creamos un lienzo a la medida que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay algunas medidas predefinidas. Aquí podemos elegir si queremos centímetros, milímetros, píxeles, depende si es por web o no. Hay un montón de opciones y también aquí arriba pues imprimir, web, película, vídeo. No es tan intuitivo. Si vamos a Photoshop, pues más de lo mismo. Este es Photoshop, pues también tenemos que ir aquí arriba, archivo, perdón, aquí archivo nuevo y nos salen estas también, ¿no? El tipo de documento que queremos crear, la resolución, etcétera. Es fácil cuando ya tienes manejo con estas herramientas, pero es que realmente estos de Canva han ido a la simpleza absoluta. Realmente han hecho algo muy simple, pero bien hecho, creo. Entonces, cuando tú estás en Canva, puedes elegir aquí qué es lo que quieres crear, ¿no? Docs, online, presentaciones, redes sociales, vídeos, impresiones. Por ejemplo, vamos a elegir impresión. Queremos crear un diseño que va a ser impreso. Entonces, como veis, ya tenemos diferentes formatos que igualmente, sí, los tenemos en Photoshop, en Illustrator, pero en Canva es mucho más visual. Compara esto, por ejemplo, con esto de aquí: archivo nuevo, esto es Illustrator, ¿de acuerdo? Estaríamos comparando estas dos cosas. Como veis, esto es mucho más visual, ¿de acuerdo? Vamos a decir que vamos a crear un cartel como este. Damos clic y tenemos ya el lienzo con las medidas de un cartel.
Aquí el tema está en que Canva ofrece cosas que son gratuitas y cosas que son de pago. Aquí está es un tipo de startup, digamos, que lo que te permite es hacer muchas cosas gratuitas, pero también con la intención de que un día pases a Premium. Es un programa que con la versión gratuita puedes hacer de todo, no te hace falta ir a la versión Premium. Pero sí es cierto que llegado a cierto punto, si tú te dedicas al diseño, pues yo recomiendo pasar a la opción Premium porque te da muchas más opciones. Pero de sobra tienes con la opción gratuita. En cambio, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator son de pago. Si tienes un trial, una prueba de unos 15-30 días, pero después tienes que pagar. Y como mínimo pagas, creo que es con la cuenta de estudiante, pagas unos 19 euros al mes aproximadamente. En cambio, en Canva, pues puedes hacerlo directamente sin pagar nada con la opción de pasar a Premium si algún día quieres. Pero os comento que con la opción esta de gratuita hay de sobra. Entonces tenemos aquí el cartel y vemos que ya de una nos sale aquí diferentes diseños. Un montón de diseños que podríamos aprovechar. Claro, imagínate lo difícil que sería para una persona que empieza a diseñar, pues crear un cartel como este. Pues si os fijáis arrastrando ya tengo aquí el cartel de una. ¿Qué pasa con el tema de Illustrator? Bueno, pues crear todos estos vectores primero sería muy difícil. Esto se tendría que hacer en dibujo vectorial. Pero además de estos vectores que hay por aquí, que los podemos descargar en una página web que se llama FreePik, os lo dejaré abajo en la descripción, podemos descargar vectores y podemos trabajar con los vectores, pero todo esto es muy lento. En cambio aquí con Canva es que lo tengo ya a mano todo. Además, si yo quiero añadir vectores, vamos a elementos. Cuando digo vectores son imágenes que no son basadas en píxeles, es decir, son vectores que por muy grandes que tú los hagas no van a perder calidad. En cambio, una imagen tiene píxeles y hace que pierda calidad cuando tú la vas ampliando y ampliando. Y los vectores pues también normalmente tienen esta forma como esto, ¿no? Como tipo ilustraciones, como esto que vemos aquí, todos estos iconos. Entonces, si yo escribo aquí, por ejemplo, negocio, y vais a ver que aquí en elementos pues os van a aparecer un montón de vectores. Algunos son gratuitos, como decía, estos que tienen la corona son de pago. Y lo que podemos hacer es arrastrarlos a nuestro diseño para pues trabajar con él. Por ejemplo, voy a arrastrar este de aquí y vemos pues que si os fijáis, en principio si esto es un vector, por muy grande que lo hagamos no va a perder calidad. Es cierto que esto en Canva tiene ciertos límites, por ejemplo trabajar los colores. Si yo en Illustrator abro un vector, pues lo puedo cambiar de color, puedo trabajarlo más. En Canva es más complicado, ¿de acuerdo? Pero para hacer cosas como las que normalmente se hacen, hay de sobra. Entonces, aquí vemos, como os comentaba, un montón de vectores y también lo bueno de esto es que ya tenemos pues el diseño hecho y aquí podemos cambiar el texto por el texto que nosotros queremos. Podemos cambiar todo esto es editable. Esto, claro, te ahorra un montón de tiempo. Otra cosa que me gusta de Canva es que puedes ir a proyectos y aquí en proyectos pues hay un montón de pestañas, de carpetas, como veis aquí, pues que te permiten organizar tus trabajos. A veces en Illustrator es un follón porque lo tienes que guardar en tus carpetas del ordenador y esto pues a veces te lía un poco, ¿no? Y Canva realmente te sirve para organizarte. ¿Qué otras herramientas hay que os pueden hacer falta? Bueno, pues esto de las plantillas pienso que es lo primero. Usar plantillas
si no queréis dedicar mucho tiempo en crear diseños. Realmente esto hace que una persona que nunca se ha dedicado al diseño gráfico, pues que pueda hacer cosas decentes. Antes pues se veían realmente muchas cosas de muy baja calidad, y ahora gracias a Canva, pues si sigues los diseños que ya están preestablecidos, pues seguramente vas a tener un buen diseño. Aparte de estos iconos, pues también tenéis otros. Por ejemplo, si pongo altavoz, pues aquí tenemos esto, ¿no? Aquí vais a ver que tenéis diferentes vectores. Entonces aquí podéis elegir, y si escogéis la cuenta premium, pues vais a tener muchos más, ¿no? Cuando os comentaba lo de FreePic, es porque si vais aquí, os voy a enseñar el ejemplo. Esta página web, como os comentaba, aquí hay vectores gratuitos, también los podríamos guardar y exportar abrir en Canva, si los guardamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, vector altavoz. Aquí vais a ver que aparece un montón también de vectores que podéis descargar y podéis usar para vuestros diseños. Esta es la página web de FreePic, y también os puede venir bien para bajar imágenes y usarlas en Canva. Por ejemplo, pues hay un montón de imágenes de lo que queráis. Volviendo a Canva, para no desviarme del tema, os voy a enseñar también otra cosa que podemos hacer que he encontrado interesante, que es primero la tipografía. La tipografía, tenemos muchas fuentes que son gratuitas, otras que, como decía, son de pago, pero hay un montón de fuentes que podemos usar para editar nuestros diseños. Como veis, pues hay un montón de fuentes que pueden servir. Es preciso que si no tenéis mucho conocimiento de diseño, pues que no cambiéis mucho el diseño, porque realmente podemos tener aquí un diseño atractivo y lo podemos acabar pues haciendo un poco complicado, ¿no? Por eso es importante seguir un poco ya el tipo de diseño que tenemos, si el diseño está bien. Entonces aquí tenemos el tema de las fuentes. Tenemos, pues, si queremos hacer la fuente en bold. Aquí tenemos algo interesante también, que son los colores, la paleta de colores que podemos crear. Como veis, pues podemos cambiar los colores. Tenemos también esto de aquí que he visto antes en efectos. Aquí podemos crear efectos de todo tipo. Yo no aconsejo abusar de esto, pero sí hay efectos que he encontrado curiosos, ¿no? Como por ejemplo este, os lo voy a enseñar. Este de aquí, este que usaba antes, pues bueno, depende qué colores usas, crea un efecto curioso. También tenemos el tema de, aparte de los efectos, esto de animar. Esto ya es, si nosotros queremos, y también lo veo súper interesante, porque realmente muchas de las cosas que se trabajan hoy en día son digitales. Entonces van a ser, por ejemplo, cosas que vamos a hacer para enviar a nuestros clientes de manera online, y esto nos va a servir para crear animaciones. Y lo veo súper interesante. En esta ocasión pienso que este programa Canva agiliza un montón las cosas, porque podemos animar cualquier objeto que tenemos en nuestra pantalla, ¿de acuerdo? Esto lo veo muy bien encontrado, sobre todo por los momentos en los que estamos viviendo, que como yo, por ejemplo, tengo clientes que les tengo que ir haciendo pues posts en sus Instagrams o en su Facebook. Entonces esto me sirve de ayuda. Me evita tener que usar el editor de vídeo, por ejemplo, el Adobe Premiere. Otra cosa que podemos hacer también, como vemos aquí con las letras, bueno, es lo típico, ¿no? Lo de justificar, alinear a la izquierda, al centro,
poner aquí también tipo lista. Trabajar esto también está bien porque es bastante simple. Si os fijáis aquí el espaciado, pues podemos espaciar las letras, podemos también separarlas. Y volviendo un poco a Illustrator, pues sería un poco parecido, ¿no? Vais a ver que es bastante parecido el tema del texto con Canva, pero siempre Canva es mucho más visual. Sí es cierto que da menos problemas, pero bueno, menos opciones, digamos, pero es muy visual. Entonces, si yo quiero añadir aquí un texto, pues también lo puedo hacer con Illustrator, y aquí vamos a ver que podemos pues trabajar el tamaño de la letra. Aquí tenemos las propiedades del texto, aquí tenemos todas las fuentes, y nada, pues sería cuestión de ir tocando esto y hacer lo que nosotros queremos con el texto. Podemos cambiar también de color con la paleta esta que tenemos. Es decir, opciones, hay muchas opciones aquí, realmente hay más opciones que en Canva, pero para diseños como estos que os presentaba, pues Canva es una buena opción. ¿Qué más os puedo enseñar aquí del tema de la tipografía? Tenemos también algo interesante, por ejemplo, os lo voy a enseñar, que es el tema de la posición. Como veis, para alinear objetos, por ejemplo, aquí en este caso tengo estos dos objetos y vamos a decir que los quiero alinear. Vamos a posición, los podemos alinear arriba, como veis, abajo, al centro, se pueden alinear, ¿de acuerdo? Esto también es muy parecido, de hecho los iconos son iguales. Cuando vamos a Illustrator, si yo aquí creo estos dos bloques de texto, pues vais a ver que también los puedo alinear si voy a la herramienta que está en ventana y alinear. Ventana, alinear, perdón, no lo había visto hasta aquí. Pues también lo mismo, tengo esto que puedo usarlo. Por ejemplo, esto va bien, imaginaos que tengo varios elementos como estos, así, y los tengo como desordenados, ¿vale? Y yo los quiero alinear todos a la izquierda, pues con esto lo podemos hacer de forma fácil. Podemos hacer así, o sea, es una buena manera de alinear objetos, y esto cuando trabajáis con bastantes objetos en un mismo lienzo, pues es cómodo, la verdad, de trabajar de esta manera, ¿vale? Lo mismo, o sea, lo estoy haciendo de forma muy rápida. Esto se podría, es un vídeo donde quiero explicar un poco el tema de Illustrator y Canva. Y también aquí en Canva, pues lo mismo, ¿vale? Tenemos esto, seleccionamos esto. Lo bueno es que se puede seleccionar también muy parecido a Illustrator. Si pulsamos Mayús y vamos escogiendo las diferentes partes que queremos, pues como veis lo va eligiendo todo, ¿no? Entonces aquí, si quiero alinear, también vamos a posición y a la izquierda, y veis que se me queda alineado. Esto sirve, repito, para listas como esto de aquí, por ejemplo. Imagínate que tienes una lista de varias cosas, pues lo seleccionas todo, posición, y lo vas a alinear donde tú quieras, ¿vale? Esto se usa mucho. Otra cosa que hay es el tema de, imagínate ahora, yo tengo este micrófono. Bueno, vamos a limpiar un poco esto, que si no, no se va a ver nada. Imagínate que tengo esto que dice laboral y tengo el micro este. Voy a subir esto, me interesa subirlo arriba, es decir, ahora es una capa, esto trabaja por capas y esta capa está abajo, como veis. Yo la quiero subir, ¿cómo lo hago? Pues si vamos, creo que es a posición, sí, veis aquí, podéis poner adelante
y ya ha subido arriba. Vuelvo atrás. Para volver atrás podéis pulsar Control Z, seleccionas el objeto, posición y adelante. Y veis que esto se pone enfrente, ¿de acuerdo? Es interesante esto porque, como os digo, hay aquí la opción de capas y funciona igual que Illustrator o que Photoshop. Voy a ir a Photoshop ahora que lo tengo aquí marginado, pero como veis en Photoshop el tema de las capas, si lo veis, si lo habéis usado alguna vez, están aquí. Esta es la capa que es la imagen, ¿vale? Entonces yo puedo crear un texto. Vamos a elegir aquí la T. A ver, aquí está. Creo una frase, una tipografía, ¿vale? Nada, solamente para que lo veáis. Y como veis, al crear la tipografía se me ha creado también la capa. Si yo ahora duplico esto, pues vais a ver que se va duplicando la capa. Esto lo hago con Alt y con el ratón arrastrando. Esto, claro, cuando tienes muchas capas aquí es un poco un rollo. Además, bueno, esta versión de Photoshop ya funciona diferente, pero antes en otras funciones, cada capa que querías elegir tenías que pulsar con el botón derecho, creo. Era un poco más complicado, en esta versión lo han simplificado. Y bueno, pues veis que las capas. Pero sobre todo yo, para el tema diseño gráfico, yo uso Photoshop para retocar imágenes. Imágenes que tienen poca luz, imágenes a lo mejor que se tienen que retocar. Pero para hacer diseños es un programa muy lento Photoshop. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo siempre trabajar con Illustrator, porque además en Photoshop no podéis trabajar los vectores como los podemos trabajar en Illustrator. Y es cierto que Canva no abre los vectores, pero si los exportamos en formato pues PNG sin fondo, sí que podemos, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir y a otro día hablaré más de los vectores, Canva y todo, porque también he hecho algunas pruebas. Vamos a seguir con esto que os comentaba, por ejemplo, lo que os decía de las tipografías, que es súper fácil de duplicar, ¿no? Alt arrastrando, pues aquí podemos elegir el color que nosotros queremos. Si vamos aquí y escogemos el color, ¿vale? Como veis, súper fácil. Posición también podemos justificarlo, podemos posicionarlo donde nosotros queremos. Y nada, esto veis que es fácil. ¿Qué más os puedo enseñar? Aparte de esto que pienso que es algo interesante, algunas herramientas que hay. Bueno, primero lo que os comentaba, lo de elementos, aquí hay un montón de cosas. Sí, es cierto que hay elementos que son un poco, bueno, llamarlo así, un poco cutres, ¿no? O muy amateurs. Por lo tanto, se tiene que mirar a ver qué tipo de elemento usamos, ¿no? Porque sí que hay cosas, no sé, que si empezáis a poner cosas de estas en un diseño, esto va a ser un desastre, va a ser un diseño nefasto, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta y saber que la herramienta, si tú sabes diseñar, la herramienta es lo de menos. Vas a poder diseñar lo mismo o casi lo mismo con Illustrator, con Photoshop o con Canva. Los conocimientos como diseñador gráfico, si no los tienes, te va a costar más hacer un buen diseño. Vas a necesitar práctica, vas a necesitar conceptos de diseño para saber diferenciar qué es lo que está bien conceptualmente, qué es lo que no, cómo casan, qué tipo de colores tenemos que usar, qué tipo de combinaciones de colores no deben usarse, también tener claro los márgenes, es decir, hay cosas que si tú no has estudiado diseño o no te gusta y no estás aprendiendo, pues te van a costar más de hacer. Yo lo que recomiendo es que si queréis aprender a diseñar, aparte de que aquí pueden haber buenas plantillas, ¿no? Como estas que hemos visto del diseño, lo que os aconsejo es que miréis trabajos
de buenos diseñadores gráficos. Por ejemplo, podéis empezar por una página que se llama ThemeForest. Aquí os dejaré si queréis el enlace abajo en la descripción. ¿Cómo podéis empezar un poco a inspiraros, ¿no? Pues a mirar qué es lo que hace la otra gente. Aquí dentro de ThemeForest está una cosa que se llama, creo que es este de Graphics. Y aquí son gráficos que podéis descargar y también flyers. O sea, si veis aquí, por ejemplo, están los gráficos. Print, por ejemplo, pues vamos a decir unos carteles, ¿no? Como tipo flyers. Pues aquí normalmente hay diseñadores que son buenos, entonces podéis mirar diferentes tipos de diseño, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué colores usan, cómo realmente se diferencia un buen diseño de un mal diseño. Es decir, podéis haceros preguntas, qué es lo que funciona visualmente bien, qué es lo que no, y sobre todo mucha práctica. Bueno, esto son cosas muy básicas que voy diciendo, pero son consejos que pienso que realmente podéis tener en cuenta si queréis aprender a diseñar, si queréis ir un paso más allá. Otro día voy a hacer un diseño más completo, pues usando Canva y Illustrator, para que veáis que realmente se pueden hacer cosas muy chulas. Pero, por ejemplo, fijaos estos diseños de aquí, ¿no? Pues tenemos aquí un montón de diseños que son interesantes realmente. Hay algunos que están muy bien, ¿no? Este tipo de diseño se hacía mucho en las transparencias y todo, como veis aquí en Adobe Photoshop. Bueno, y esto es un curro, ¿no? Es un trabajo, y veis que aquí tenéis carteles que son gratuitos, son totalmente gratuitos y no necesitáis pues nada más. Con esto, cambiando el texto, pues tenéis un cartel que está muy bien. Imagínate, los que trabajáis con Illustrator, imagínate si tienes que ir vectorizando o hacer las cosas desde cero, pues es un buen trabajo, ¿no? Y aquí tenemos muchas cosas que son gratuitas. Aunque, como he comentado antes, también hay cosas que son de pago, que normalmente aparece ya la corona esta del Premium, como esta que tenéis aquí. Entonces, dicho esto, quería comparar un poco Illustrator, Photoshop. No lo he usado mucho, pero como os comentaba, Photoshop, aquí tenemos más el tema de edición de imagen. Si vamos a imagen, ajustes, pues niveles, podemos cambiar la tonalidad de la imagen, imagen, ajustes, intensidad, tono, equilibrio, blanco y negro. Es decir, hay muchas más opciones para trabajar las fotografías que en Canva, pero esto ya sería un poco más, ir un poco más allá, un nivel más profesional. Aunque en mi opinión, yo creo que en un futuro Canva va a añadir más cosas, más funcionalidades. Incluso he estado viendo que aquí en Canva, con el tema de si te haces premium, está la opción incluso de borrar fondos de imagen, cosa que antes o se hace con Photoshop, pues incluso con Canva puedes borrar el fondo blanco de imágenes. Es decir, yo pienso que va a ser un programa que cada vez se va a ir usando más y que va a facilitar el trabajo de muchas personas, y que diseñadores como yo, que hasta ahora, yo sobre todo esto lo estoy usando mucho para redes sociales, a mí me está facilitando el trabajo, la verdad. Además, aquí se une también que podemos usar la inteligencia artificial con Canva, y voy a hacer otro vídeo más adelante explicándolo, pero realmente da para mucho. Y algo que me gusta un montón también es esto de vídeos. El tema de vídeos, veo que te ahorra un montón de tiempo. Yo hasta ahora trabajaba con Premiere,
pero es que aquí te está ahorrando un montón de tiempo y te está haciendo animaciones que están súper bien. Por lo tanto, ponerte a trabajar en Premiere pudiendo hacer esto es que no hay color. Otra cosa es que quieres hacer un proyecto de cero que realmente esté muy bien pagado y que te salga a cuenta. Pero depende el cliente, pues está claro que la opción de Canva es una pasada. Entonces nada, espero que esto os haya servido un poco para, bueno, para situaros un poco entre Illustrator, Photoshop. Yo, si te quieres dedicar al diseño gráfico, te aconsejo que aprendas Illustrator y Photoshop, pero también te digo que un buen diseñador gráfico no se basa en el programa que usa, sino en lo que hace, en la originalidad, en el concepto, en los colores, en la disposición, en el orden, en muchas cosas. Por lo tanto, el hecho de decir Canva sí, Canva no, no veo que aquí esté el debate, porque un buen diseñador va a ser un buen diseñador en Canva, en Illustrator, en Photoshop, en el programa que use. Nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si me queréis dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones, espero poder responder y que os vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao.